Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de mayo de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer era en Ferraz, en la calle Ferraz de Madrid. Ferraz, ya sabéis que es un sinónimo de decir PSOE, de la misma manera que decir Génova es lo mismo que decir PP. Pues bien, Podemos, curiosamente, está en la calle Princesa, pero nadie dice todavía Princesa. Algún periodista, los más enteradillos, dicen en Princesa 2, entre tanto. Bueno, todavía no se ha conseguido asimilar el nombre del partido al de la calle donde está su sede, pero todo llegará. Pues bien, ayer en Ferraz, que es lo mismo que el PSOE, fue un día festivo, un día muy festivo. No había más que verles las caras de sonrisas y cómo iban andando por la acera de la calle Ferraz. Ayer había que entregar, o tocaba entregar, los avales de las primarias del próximo día 21 de mayo. Como sabéis, ya he recordado en alguna ocasión, no he hecho todavía ninguna contracrónica monográfica. Esta es la primera sobre las primarias del PSOE y espero que la última, porque las elecciones primarias de un partido son un peñazo. Entonces tampoco le quiero, habiendo tantos temas interesantes por España y por el mundo, pues tampoco me apetece dedicarle mucho tiempo a este asunto, pero esto es importante. Bien, pues había que entregar los avales de las primarias. Todos daban por ganadora a Susana Díaz y fue la ganadora, pero por poco. Ahí es donde estaba la noticia. De 187.000 militantes con derecho a voto o con derecho a avalar que tiene el PSOE, 63.000 votaron o avalaron, mejor dicho, a Susana Díaz y 57.000 a Pedro Sánchez, en números redondos estoy hablando. Pachi López, por su parte, que era el tercero en liza, sacó 12.000 avales. El partido, en principio, pedía 9.000, luego los tres han pasado el corte. Es decir, parten en igualdad de condiciones. Susana Díaz y Pedro Sánchez lo han hecho además de manera crecida y con una diferencia muy corta, solo 5.000 avales. Y aquí el problema. Pedro Sánchez no solo no ha muerto, políticamente hablando, quiero decir, sino que está más vivo que nunca y en disposición de dar el campanazo. Pedro Sánchez no se lo debe terminar de creer. Por un lado, porque estaba políticamente muerto o casi cadáver. Se demuestra que lo habían tirado al mar, pero ya sabéis que el mar siempre devuelve los cadáveres. En este caso lo ha devuelto a mucha velocidad. Todos en el mes de octubre le dábamos ya por amortizadísimo. Y aquí le tenemos de nuevo, llenando las portadas de los periódicos. Y eso de primero. Y de segundo, porque tiene posibilidades de volver a la Secretaría General del PSOE, a pesar de todo lo que sucedió a finales de septiembre, el último fin de semana de septiembre, o fue el 29 o el 30 de septiembre, acordaos, aquel fin de semana glorioso, aquella nochecita fina, la canción triste de Ferraz Street, que nos hizo reír tanto a todos, o a casi todos, porque se registraron escenas realmente cómicas, muy berlanguianas. Pues bien, tiene que estar que no le llega la camisa al cuello, diciendo, pues ¿esto qué es? Si yo ya estaba derrotado, si yo ya me tenía que dedicar a otra cosa. Pues no, resulta que puede volver y ayer nos lo hizo ver en su cuenta de Twitter, que ha vuelto a capturar la actualidad y el interés de la gente, y puso una frase que a mí me llegó al alma, me partió en dos. Esto es imparable, ponía, y sacaba unas fotografías de unas papeletas llegando a la sede de Ferraz. Pues bien, al lado se veía las imágenes, me las puse para verlas, para que veáis lo malvado que soy, me puse a ver las imágenes de los susanistas y las caras eran un poema, no se lo podían creer, llegaban allí de superganadores. Y al final pues resulta que van a ir muy pero que muy pillados, 5.000 votos nada más, que es una cantidad pequeña y que se puede revertir durante las próximas 2 semanas. El hecho es que se las veían muy felices. No había más que ver a la propia Susana Díaz o a los susanistas hace solo unos días, durante la Semana Santa, ahora durante la Feria de Abril, que ha sido en Sevilla, y bueno, Susana Díaz, como buena sevillana, pues la ha celebrado por todo lo alto, vestida de faralaes, se la veía por el Real de la Feria. Pues bien, no solo con eso, sino del acto multitudinario, aquel que celebraron en la Feria de Madrid. Esto fue en marzo, a finales de marzo, que estaba Felipe, estaba Rubalcaba como padrinos y toda la vieja guardia apadrinándola. Si nosotros ya no, si yo ya no salgo secretaria general con esto, dándome la palmada de la espalda a Felipe González, pues no salgo nunca. Pues no, al final resulta que va a tener que competir y eso era lo impensable. Lo impensable hace solo, ya digo, una semana, o ¿qué digo? Hace solo 2 días. Ayer nos sorprendió a todos encontrarnos con un empate o un casi empate semejante en el tema de los avales. Bien, si nos vamos al detalle de estos resultados, entre comillas, no son propiamente resultados, son simples avales, insisto, no son votos ni nada por el estilo.
Es decir, una persona puede avalar a Susana Díaz y luego perfectamente votar a Pedro Sánchez y viceversa. El aval no significa el voto, ni muchísimo menos. El voto se emitirá el día 21 de mayo en las sedes del Partido Socialista de toda España y ya está. Y esos serán los resultados que valdrán. Esto nos sirve, digamos, como una encuesta muy acertada, cierto es, pero como las primarias de las primarias, para que nos hagamos una idea. Pues si nos vamos al detalle de estas primarias de las primarias, observamos que la cosa va por regiones, es decir, que ni muchísimo menos es una tendencia nacional, que todos esos resultados que he dado, ¿no? Pues con esa diferencia de 5.000 votos, de 63.000 frente a 57.000, se reparte o está bien repartido por todo el país, ni muchísimo menos. Los más susanistas son Andalucía, como es lógico y era previsible. El 60% de los socialistas andaluces han avalado a su presidenta, Castilla-La Mancha el 43% y Murcia el 42%. Y los más sanchistas son, curiosamente, Navarra, es el 51%, Valencia, que es el 48%, curioso porque Ximo Puig, que es el presidente de la Comunidad Valenciana y el presidente del PSOE allí en la propia Comunidad Valenciana, pues apoyó a Susana Díaz. Se ve que sus militantes le han hecho un corte de mangas y una peineta. Y Cantabria, también el 51% de los militantes socialistas allí han avalado a Pedro Sánchez. Bien, en otras regiones ha ido mucho más igualado. En Madrid, por ejemplo, casi prácticamente han empatado, con una diferencia de unos cuantos votos. Y en Castilla y León lo mismo, un empate fáctico, pero con una diferencia de votos, en este caso, a favor de Pedro Sánchez. Resumiendo, que la cosa va a estar más reñida, bastante más reñida de lo que creíamos. Hay encuestas, podréis preguntarme, bueno, pero esto, aparte de esto de los avales, tenemos encuestas, sondeos. Ya sé que fallan más que una escopeta de feria, pero es lo único que tenemos para antes de unas elecciones y lo único que tendremos siempre, mientras no tengamos la novela aquella de Moroa, que era la máquina de leer los pensamientos. Pues mientras no se haya inventado la máquina de leer los pensamientos, tendremos que conformarnos con lo que nos dicen o con lo que les dicen a las empresas demoscópicas. Pues hay encuestas, pero es que cada una dice una cosa distinta. He estado revisándolas, las del último mes, y incluso desde el mes de marzo hay encuestas, y unas dicen que ganará, son universos pequeños, deben ser encuestas baratas, obviamente. Unas dicen que ganará Sánchez, otras dicen que ganará Susana Díaz. Hay incluso al menos una que he encontrado, porque me acordaba de ella mientras preparaba la contra de hoy, que es de hace tiempo ya, de marzo es esta encuesta. Me acordaba porque la publicó el periódico en el que yo escribo, que es Voz Populi, y decía textualmente esta noticia: una encuesta coloca a Patxi López como el favorito entre los votantes socialistas. Bien, en este caso, para que veáis, hay encuestas para todos los gustos. Bueno, pues Patxi López podría terminar siendo el candidato de Compromiso, no lo olvidemos. No sería la primera vez, como el propio Pedro Sánchez fue un candidato de Compromiso en el Congreso Extraordinario de 2014, y José Luis Rodríguez Zapatero fue un candidato de Compromiso en el año 2000. Los que seáis más jóvenes no os acordaréis, pero yo sí me acuerdo. No se te ponían muy de acuerdo quién iba a salir en aquel entonces, o fue en el Palacio de Congresos de la Castellana, y en pleno verano, era el mes de julio aquello, calor de morirse. Y es cuando salió Zapatero. Y era un candidato de Compromiso pues para que Aznar le ganase en las elecciones siguientes, que eran las de 2004. Luego pasó lo que todos sabemos que pasó. Bien, pero todavía no han llegado a ningún compromiso. Sí, no adelantemos acontecimientos que no han sucedido. Es decir, no ha habido en ningún momento intención de decir vamos a ponernos de acuerdo y para no fracturar el partido, no partirlo más, pues tú a Londres y yo a California, y entre tanto en Ferraz dejamos a Patxi López, que ya tiene cierta edad, que es de Compromiso, que fue lehendakari, fue presidente de las Cortes también durante la pasada y brevísima legislatura. Así que, bien, podría ser, pero todavía no llega a ese acuerdo. De hecho, no sé ni siquiera si llegarán a ese acuerdo. Entre tanto, todo lo que tenemos son los avales de ayer. Nada más, esos resultados, que ya es bastante, insisto, es mejor que cualquier encuesta. Y si nos atenemos a los avales, solo hay 2 candidatos con posibilidades. Si extrapolamos esos avales en votos contantes y sonantes en las primarias, en recuento real, ¿no? Si echamos la vista atrás, y caray, hay que echar la vista atrás, no lo olvidemos. Lo primero que tocaría para entender casi cualquier cosa, siempre hay que echar la vista atrás, los antecedentes, ¿no? Las sentencias judiciales, siempre antecedentes, tal. Pues en este caso es algo similar. Lo primero que nos tocaría preguntarnos es cómo han llegado a esto, cómo el Partido Socialista ha llegado a esta situación tan dramática. No sé, podríamos salir del paso diciendo que ha sido por culpa de Podemos.
que Podemos les ha quitado los votos y bien, y se han quedado como se han quedado. Pero no, bien, en parte es cierto, es una de las razones, pero no la única. Es decir, el PSOE ya estaba tocado antes de la irrupción de Podemos, tocado seriamente. No hay más que ver su historial electoral de 2011 hasta que Podemos nace en el año 2014. Podemos, en todo caso, le dio la puntilla y se la dio muy bien dada, pero ya estaban de capa caída. De hecho, cuando Sánchez se hace con el partido, justo después de las europeas del año 2014, el secretario general, que entonces era Rubalcaba, ya mandaba poco. No mandaba, o por lo menos no mandaba demasiado. Actuaba en algo así como una especie de primus inter pares, ¿no? De primero entre iguales, que era en definitiva el precio que había tenido que pagar Alfredo Pérez Rubalcaba tras el Congreso de Sevilla del año 2012. Para que le aceptasen renovar en el cargo después del batacazo brutal que Rubalcaba se dio en noviembre de 2011, las elecciones que ganó Rajoy, las primeras. Pues, bueno, unos meses después se presenta en un congreso, que fue en Sevilla, recuerdo perfectamente, y dice, bueno, pues que yo quiero seguir en esto, que las próximas a lo mejor las gano. Pero claro, venía de una derrota histórica, la mayor derrota del socialismo español, por lo menos del socialismo español moderno. Y para que, como tampoco tenía mucho más donde elegir, pues estaba Carme Chacón, la difunta Carme Chacón entonces, y dijo, bueno, pues vamos a elegir de nuevo, más vale malo conocido que bueno por conocer, y se lo dejaron a Rubalcaba, que siguiese dirigiendo el partido. Ahora bien, le pusieron una serie de condiciones y una de ellas fue colocarse ellos. Es decir, tuvo que entregar a cambio muchísimo poder a los líderes territoriales, que es, en términos populares, o lo que comúnmente conocemos como varones. Ese es el PSOE que se encuentra Sánchez en el verano de 2014. Un partido en el que el secretario general está muy disminuido, tiene sus poderes muy menguados, porque su antecesor ha tenido que entregarlos a cambio de la supervivencia, y no ha cambiado nada. El consejo, digamos, o el consejo de administración, ¿no? La ejecutiva, es exactamente la misma, la hereda. Le colocan a él, y tampoco, como no hay ningún congreso de por medio, pues no puede renovarla. La única manera de renovarla era haber ganado las elecciones o haber llegado al gobierno, y en ese caso ya hacer un PSOE a su antojo. Eso era probablemente, bueno, no, seguro que era su plan. Lo que pasa es que no le terminó de salir. Al año siguiente se lanzó a la arena electoral, y se la pegó. Se la pegó 2 veces consecutivas, como bien sabemos. Se la pegó en el mes de diciembre de 2015, y se la volvió a pegar en el mes de junio de 2016. Hace ya para un año de aquello. Meses después, en septiembre, finales de septiembre, pues esos mismos varones le sacaron de allí. Sacaron de allí en aquella noche mítica. Nada más. Esto es un recorrido por los antecedentes de la crisis actual y de las primarias actuales muy rápido para que los entendamos por qué es lo que está pasando allí. Entonces, después de aquello que sucedió, de los luctuosos hechos de finales de septiembre de 2016 en Ferraz, pues sobrevino el vacío. Porque los pretorianos habían acabado, es decir, la guardia pretoriana, los varones habían acabado con el emperador, le habían acuchillado a la vista de todo el mundo por televisión, pero no tenían recambio. Y en la antigua Roma, cuando el jefe del pretorio mandaba asesinar a un emperador, es que tenía ya al otro emperador, le mataba con una mano y exponía al nuevo emperador con la otra. En este caso no fue así. Fueron a buscar al presidente de Asturias, que ya tiene cierta edad, tal, de hecho está ya en edad de jubilarse, no sé qué, que pertenece un poco al PSOE antiguo, para que pues el partido directamente no se fracturase del todo y no se descompusiese, no se disolviese. Luego, al final, dijeron, bien, vamos a preguntar a la militancia, es todo lo que nos queda, porque entre nosotros no nos vamos a poner de acuerdo, y falta un líder, no tenemos un líder. Sánchez nunca llegó a serlo del todo, por lo que digo, y también porque le faltan capacidades, obviamente, que es en el punto donde están ahora. Tienen la pregunta a la militancia. Ahí está el origen de estas primarias tan reñidas, que muchos están incluso confundiendo casi con unas elecciones a nivel nacional. En principio, la idea esta de consultar a la militancia era un trámite sin importancia. Simplemente colocar un candidato oficial desde el propio Ferraz o desde los poderes fácticos del PSOE, es decir, una candidata oficial, la propia Susana Díaz,
acompañado por un sparring y listo, asunto resuelto. Pero claro, aquí aparece el primer imprevisto y el fundamental. Y es que Pedro Sánchez, magullado, estaba muy magullado, tras aquella noche toledana en Ferraz, pues se reincorpora, se levanta y se presenta a las primarias. De manera que en lugar de cohesionar el partido, las primarias lo han dividido aún más. Esa era un poco la idea. En un partido, la cohesión interna solo la da el disfrute del poder o la cercanía a él mismo. Es decir, tenerlo cerca, pues están todos muy juntitos porque van a compartir el festín. Van a dar cuenta, mejor dicho, del festín. Claro, poder en este tema solo tiene Susana Díaz. De ahí que haya recibido tantos apoyos en Andalucía. Poder contante y sonante, quiero decir. Ahora bien, no solo Andalucía, o no solo de Andalucía vive el PSOE. Andalucía no le basta, en una palabra, para ganar las elecciones a nivel nacional. A la vista, cada vez que lo ha intentado, no lo ha conseguido. Es decir, que necesita recuperar terreno en Madrid, necesita recuperar terreno en Valencia, en el País Vasco y, sobre todo, necesita recuperar terreno en Cataluña. El PSOE histórico tenía dos ruedas y una era Andalucía y la otra era Cataluña. Con esas dos lo manejaba perfectamente, habían creado eso. Igual que el Partido Popular, después de tantos años, puede vivir sin Cataluña, ha conseguido optimizar sus recursos electorales sabiendo que la representación o la cantidad de votos que va a tener en Cataluña va a ser muy pequeña y los ha optimizado en otras regiones, pues bien, el PSOE necesitaba esas dos cosas y no ha conseguido sustituir Cataluña con otra región. Bueno, se nos están yendo votos por aquí, pero los vamos a ganar por allá. Entonces, si quieren volver a ganar, no les basta con Andalucía. Es decir, curiosamente, además, estos lugares que necesitan, ya digo, Madrid, Valencia, País Vasco, Cataluña, es donde Podemos les ha hecho el mayor roto y donde además han conseguido pactar con ellos, cosa que en Andalucía no lo han conseguido. No sé, el caso de Valencia es muy paradigmático. Podemos les ha quitado votos, un montón de votos, pero les ha dado el gobierno. Y aquí en este punto entra otro elemento en juego, pero fijaos lo de Valencia, lo curioso que ha sido. Vamos, si metemos otro elemento. La fractura, que va enlazado directamente con esto de Valencia. La fractura no solo no es ya entre un PSOE más o menos escorado a la izquierda y un PSOE que es más moderado. Es decir, un PSOE podemizado y un PSOE ciudadanizado. No solo es la única fractura que muchas veces desde Madrid tendemos a verlo así. Pedro Sánchez es el PSOE radical y Susana Díaz el PSOE moderado. Hay una otra que se cruza, que es una fractura de tipo nacional. Es decir, Susana Díaz vendría a representar el PSOE españolista clásico de toda la vida, mientras que Sánchez flirtea, alegremente además, con los nacionalistas en Cataluña, en Valencia, el País Vasco, en Galicia, etc. Claro, aún así, aún con estas, Susana Díaz no deja de ser una líder regional, ¿no? Una líder territorial, con poder, con mando en plaza, una baronesa, en definitiva. Es decir, el público la identifica claramente como andaluza. Es su presidenta, desde hace un montón de años, desde el año 2013, el verano de 2013 exactamente, y además jamás ha salido de allí. A diferencia de Felipe González, que vino a Madrid siendo muy joven para hacerse cargo del partido después de Suresnes, o del propio Zapatero, que llevaba ya muchísimos años en Madrid cuando fue elegido secretario general. La había dejado León muchos años antes y ya hacía política nacional, cierto, ese como culiparlante, pero política nacional, y vivía en Madrid y demás. Pedro Sánchez yo creo que ahí tiene una ventaja. Apenas tiene historial político, muy poco. Y el poco que tiene está vinculado directamente con la política nacional. Es decir, que se le percibe como un líder nacional. A pesar de que hace 4 años no era ni siquiera diputado en el historial de... Si este hombre realmente llega presidente del gobierno, si hubiese llegado el año pasado, hubiera sido sorprendente. Era digno de House of Cards, ¿no? De la democracia está sobrevalorada. Pues así, tal cual. Poco menos que fue concejal o diputado, se quedó al pairo durante un tiempo porque le habían metido muy abajo en las listas y luego sobresale ya en 2014 como secretario general. Entonces, como la cosa está más enrevesada de lo que pensábamos, ¿cuáles son los puntos fuertes de cada uno de los candidatos? Bien, Susana Díaz cuenta con el apoyo del aparato histórico. Esto creo que queda más o menos a las claras y lo vemos todos. El aparato histórico del partido. Los Felipes, los Guerras y compañía. Y de su propia región. No está mal. Ya he dicho que no les basta para gobernar en toda España, pero es suficiente como para manejar el PSOE. O debería serlo.
el PSOE de Andalucía es un cuarto de todo el partido. Que tiene un cuarto de los militantes, el 25%, tras que el peso demográfico de Andalucía es menor sobre el total español, no sé si es el 18%, una cosa así. Es decir, que pesan mucho sus militantes. Tiene a favor también que ya es presidenta, ¿no? Conoce las instituciones, la alta política, de una manera directa. Esa experiencia es útil. Y además luego otra cosa, como dispone de presupuestos, de dinerito, de euritos y de centimitos, pues puede comprar voluntades, tanto mediáticas como personales dentro del partido. Bien, con todo esto diréis, bueno, pues debería ganar de calle. Pues ya estáis viendo que no. Con todo lo anterior, a pesar de eso, el otro le está pisando los talones. Sánchez, en definitiva, y esta es su punto más fuerte, apela al enrabiete general entre muchos socialistas. El enrabiete general desde hace tiempo, especialmente desde que apareció Podemos en el panorama político. Por dos razones fundamentales. La primera, por haberse hundido, que eso siempre genera frustración, ¿no? Y la segunda, por haber entregado 3 millones de votos a Podemos y no haber sido capaces de recuperar ni uno, ni en las municipales, ni en las regionales, ni en las nacionales. Y cuidado que han tenido oportunidades de 2014. Es decir, Pedro Sánchez representa si no puedes vencerlos, únete a ellos. Sé como ellos, pacta con ellos y, llegado el caso, fusiónate con ellos. En fin, básicamente a día 5 de mayo la situación es más o menos esta. Ahora ya veremos qué es lo que termina sucediendo dentro de 15 días. Vamos, que no tenemos ni idea, ni yo ni nadie, de cuál de los dos PSOE se terminará imponiendo. La van a decidir muy poca gente, solo 187.000 afiliados. No sé si os acordáis que el mes pasado un oyente me planteaba un tema sobre Factu, que es esa empresa que para factura como a los autónomos o los que no son autónomos que hacen trabajos puntuales, les facturación colectiva, una cosa así. Esto fue el mes pasado, creo que a principios de mes, me llamaba preguntando. Y yo no le puedo dar más razones que decirle que así en líneas generales me parecía bien la idea. Es una especie de agujerito en la ley en la que te puedes colar de manera legal, obviamente, para poder hacer alguna cosita y hacerlo legalmente sin necesidad de tenerte que dar de alta como trabajador autónomo con el coste que en España eso tiene. Bueno, me ha dejado una nota Enrique, que es inspector de trabajo, que puede ser muy útil. Es una nota realmente... Esto es la contracrónica servicio público, literalmente. Porque puede ser muy útil a los que estén pensando en utilizarlo. Pero yo, con respecto a esta empresa y en general yo creo que hay varias que están operando de la misma forma, yo creo que hay un fraude de ley. Operan como una cooperativa de trabajo asociada, que yo creo que no es tal. El primer argumento que yo creo es que para que sea una cooperativa de trabajo asociado, la cooperativa tiene que proporcionar el trabajo a los socios, y yo creo que aquí es al revés, sino que es el autónomo el que se dirige a la cooperativa, que es por eso ponen los anuncios que escuchamos en la radio, el que acude allí una vez que ya tiene el trabajo, para que proceda a tramitar su alta en el régimen general de la Seguridad Social y que haga todas las gestiones que corresponden con la agencia tributaria. Y en segundo lugar, porque uno de los requisitos también es que haya una organización en común para la prestación de servicios o la producción de bienes. Y aquí yo creo que es lógico, es patente que no se produce, sino que es el propio autónomo el que tendrá su organización, el que presta los servicios o produce el bien, y que a la cooperativa va única y exclusivamente a que le den de alta en el régimen general de la Seguridad Social y que haga las gestiones tributarias. Así que desde mi punto de vista yo creo que no se ajusta a la legalidad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Yo tomo buena nota y espero que vosotros también. Es decir, por lo menos los que estéis o hayáis pensado, o no digamos ya si estáis empleando este tipo de servicios como el de Factu, y más viniendo de una persona del ramo que conoce esto al dedillo porque trabaja todos los días con ello. Pero vamos, Enrique, esto ya te lo digo a ti personalmente. Estarás conmigo en que la regulación es draconiana. Que no se puede poner tantos problemas a quien quiere trabajar y a quien quiere crear riqueza.
Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo suyo es el trabajo ponerlo fácil, no ponerlo difícil. Aquí lo que nos encontramos es que alguien quiere dar unas clases particulares, alguien quiere hacer algún trabajito puntual, un estudiante, o simplemente un adulto, o alguien qué sé yo, una ama de casa o lo que sea. Quiere sacarse un dinerillo extra de manera legítima y legal, y se encuentra con una regulación que le impide trabajar. En una palabra, le impide crear riqueza. No termino de entenderlo muy bien, y más con los gastos que tiene el Estado, que son crecientes, que necesita mucho dinero para abrir la llave cada mañana de gasto, entre salarios que tiene que pagar y gastos de todo tipo. Lo suyo, lo lógico y lo inteligente sería pensando si yo fuese el Estado, que diría Anthony de Hasse. Es decir, si yo fuese el Estado, lo primero que haría es, por favor, a estos vamos a ponérselo lo más fácil posible, porque me voy a quedar con una parte. En fin, esto es ya una simple reflexión mía. Muy bien, Carlos Menéndez tiene, y hablando, sin salir de las finanzas públicas, pues Carlos Menéndez tiene una duda presupuestaria. A ver si puedes explicarme el razonamiento que hay detrás de que los presupuestos generales del Estado se gaste más de lo que se ingresa. Y que eso sea bueno o lógico, porque yo no puedo entenderlo desde un punto de vista individual. No sé si la economía a nivel de Estado no es igual que la doméstica, pero me cuesta entender que si gastas un 30% más de lo que ingresas, a largo plazo vayas a solucionar algo. Pues yo tampoco lo entiendo, Carlos. Sinceramente te lo digo. Ni nadie, yo creo que con dos dedos de frente, entiende que se pueda gastar más de lo que se ingresa de manera sistemática y que les parezca bien y que se acepte como se acepta, ¿no? Un 3% de déficit está bien, es razonable, es sano. No. Lo razonable es un 0% de déficit, es nada. Ninguno nos plantearíamos un 3% de déficit en nuestra casa ni en nada. Podremos incurrir en déficit en un momento dado por una necesidad por causas mayores, pero vamos, 3 y lo que haga falta, ¿no? Pues por eso se puede pedir un préstamo en una situación específica, pero nada más, de manera excepcional y no sistemática. Pero claro, ten en cuenta una cosa, el Estado no puede quebrar. Vamos, puede quebrar, puede presentar suspensión de pagos, puede repudiar la deuda, pero no puede quebrar en sentido estricto. Es decir, no puede desaparecer, no puedes liquidar el Estado. Si mañana España o Grecia o el país que sea declara suspensión de pagos, eso no significa que al día siguiente lleguen unos señores y liquiden la empresa, es decir, liquiden el país. Y además, ten en cuenta otra cosa, como esta también es importante, ¿eh? Como los que gestionan esto, los que causan el descuadre presupuestario, lo pagan ese descuadre con el dinero de otros, pues está todo permitido. Ellos además tampoco pagan personalmente. Tú puedes arruinar la economía del país, puedes dejar al Estado con un déficit del 20%, irte a tu casa y nadie va a ir a perseguirte. Curiosamente, en las empresas privadas, si has hecho una gestión negligente, tienes que enfrentar consecuencias legales. No así en el Estado. Lo hemos visto en varios países ahora con la crisis económica, incluido el nuestro. Decisiones abiertamente negligentes y que, bien, estos señores están en su casa tan felices, no tienen que enfrentar ninguna consecuencia por sus actos. Y eso también cuenta a la hora de explicar, bueno, pues por qué manejan las finanzas públicas con esa, digamos, ligereza. Es decir, pudiendo endeudarse sin problemas y además vendiéndonoslo como algo no solo normal, sino además necesario y necesariamente bueno. Esto no solo no es malo, sino que es bueno. Pedidnos, por favor, que incurramos en cuanto más déficit, mejor. Significará que estaremos todos mucho mejor. En fin, de locos. Bueno, pues antes de irnos, ya sabéis, como siempre, tenemos a Pizarro, que hoy nos va a hablar de Le Pen y Macron, es decir, de las elecciones francesas que son este mismo domingo. Las elecciones a doble vuelta y con dos finalistas transforman la realidad en una dualidad política para obtener un elegido que concite apoyos directos, odios ajenos y resignados del mal menor. Y hala, a mandar. El debate previo a tan edificante ejercicio democrático es una necesidad de explicar que el otro es más odiable y peligroso que uno mismo. Y así se caricaturizan. Le Pen es una nazi sin un plan para nada y Macron es un cantamañanas con amigos en Bruselas y la banca. Si no hay mejor sistema para elegir al mandamás francés que este despropósito, pues se asume el resultado con naturalidad, entendiendo que jamás hubo opción de acierto y que lo que pase será poco.
Un cordial saludo de Pizarro. Pues dicho esto, solo una cosita, ya sabéis que mañana, que es sábado, es el contraplano. Me han llegado, después de mi petición in extremis de ayer que pedía películas, me han llegado unas cuantas, es decir, puedo hacer la sección, puedo hacer el programa. De todas maneras, podéis seguir mandando, ya sabéis, al 690-827909 una audiocrítica de 1 minutito de duración y vamos a ver cómo pues a lo largo del día de hoy me pongo a prepararla para que quede bonita, a ver, de músicas y cosas por el estilo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.